Yo creo que estoy... No sé, dime, estoy bien, sí. Marico, pareces Rudolf. Tienes... Marico, tengo un barrito aquí, coño. Y lo peor es que se va a salir en 3 episodios. O sea, la gente va a decir que bueno, Juan no se le Verga. quita un barro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español, en español, para aprender español, donde 3 hablantes nativos estarán hablando en español real sobre temas relevantes para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Hoy vamos a hablar sobre ese momento en el que dijiste, hey, realmente estoy aprendiendo español, estoy hablando español. Y no es nuestra opinión, esta información viene de todos ustedes. Más de 100 estudiantes nos dieron información, nos dieron la data para nosotros conversar hoy. Así que, ¿estás listo? ¡Vamos! Bueno, bienvenidos. Como ya les mencionamos, vamos a hablar sobre ese momento donde te diste cuenta en el que tu español mejoró. Ya hablas español. Esto viene del evento Words Across CESC hace algunas semanas. Si no lo han visto, está en el canal de YouTube. Vayan a verlo. Like. Pronto un nuevo evento. Como siempre, estoy aquí con mi compañero, amigo, el ayudante de Santa, el popular Osmel Helves. ¿Qué tal, Juan? Ey, no hemos dicho nada de eso, ¿no? Estamos con los gorros Sí. de Navidad. Y en realidad el ayudante de Santa eres tú, Juan. Porque eres el elfo y no me vas tanto la cabeza porque suena... Bien ruidoso el cascabel. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el Words Across 6, por cierto? Muy bien, muy divertido. Para todos aquellos que no hayan visto el programa, vayan y véanlo. Me encantó, fue muy divertido. Sí. Quiero participar. Se viene un nuevo evento, por cierto, la campeona Rosana con su equipo. Y bueno, le doy la bienvenida a la señora Claus Gracias. de Argentina, de Venezuela. ¿Cómo estás, Vix? Todo bien, aquí muy navideña. ¿Dónde dejaste a Baby Claus? Lo está cuidando su padre. Está bien. Pero ya viene. Tú sí no fuiste tan fan del Words Across 6, ¿no? Lo intenté, pero es que estaba muy postparto en ese momento. Entonces lo puse, el bebé lloró, tuve que irme. Válido. Bueno. Pero ya sé que está ahí, lo puedo ver. Hay que verlo, dale like. Bueno, como hablábamos, nuestros estudiantes nos compartieron cuando esos momentos en el que ellos se dieron cuenta que su español mejoró. Y los vamos a ir nombrando y bueno, poco a poco vamos a hablar de ello, ¿no? De atrás para adelante, ¿no? De atrás para adelante. O sea, de menos a más. Exacto. Bien. Empecemos con, no sé, Vicky, el primero, el número 7. Ok, bueno, nuestros estudiantes dijeron, bueno, no solo estudiantes, ¿verdad? En ese evento pudo participar más gente. Pero sí. ¿Eran estudiantes? La mayoría eran estudiantes. Listo, bueno, entonces la que menos puntos tuvo, pero tuvo, fue hablar con naturalidad, sin pensarlo. Por supuesto, o sea, esto es un granito. Sí. Ya cuando no tienes que traducir en tu cabeza, tú sientes que lo lograste. Pero te das cuenta. O sea, Claro que te das sí, cuenta. ¿no? O sea, quizás no es como que ayer estaba traduciendo y hoy ya no traduzco. Pero poco a poco traduces menos hasta que llega un punto de que estás ahí. Claro, Pero- yo creo que son momentos. No necesariamente llegas a este momento y ya no te vuelve a ocurrir que te traduces en tu cabeza. Pero tal vez el primer momento en el que dices, hey, acabo de hablar y no estuve pensando... Fue automático. En inglés, por ejemplo, fue automático, es como ese primerito. Después de ahí en adelante seguramente va a haber mucho ida y vuelta y algunas cosas las traduces, otras no. Pero definitivamente me parece algo, sí, muy puede importante. ser como un aha moment, ¿no? Como, Ajá. wow, hey, pedí, no sé, en un restaurante y fue automático, ¿no? Estoy moviendo mi cabeza muy poco. Juan sale tieso así y mañana va a tener tortícolis. Vamos con el siguiente. ¿Qué tienes vos por ahí? Bien, dice traducir o ayudar a otros. El 7% de las personas que respondieron mencionó que este es un momento en el cual Uf, sí. se dan cuenta que aprendieron, que mejoraron su español realmente. Momentazo. Eso se siente muy bien. Yo Sí. recuerdo en la experience de México que Doug ayudaba a John y era demasiado genial. O sea, Doug se sentía muy bien, John se sentía bien porque o sea, tenía como era más familiar, no era una tutora, sino era como este estudiante que había pasado por lo que él estaba pasando. Increíble. Era increíble para todos. Era un compa, era un par, sí. La verdad yo creo que ese momento cuando tú puedes ayudar a alguien, incluso con el inglés o con el francés, con el portugués,
cuando, por ejemplo, no sé, si te pasó en Brasil, de repente un hispanohablante que necesita ayuda y tú eres el puente, ¿no? Sí, sientes que lo que aprendiste salió del salón de clase, Sí. salió de la videollamada, salió de la app y realmente forma parte de algo real en tu vida. Que va a resolver un problema, va a resolver un pain de alguna persona. Ey, creo que ese momento es fantástico. El siguiente que tenemos, este me pareció muy raro. La verdad, yo tengo que ser muy sincero, me pareció extraño. ¿No te ha pasado? No. Entonces no has llegado. No soñar. has llegado a ese punto óptimo de tu Dice, bilingüidad. pensar o soñar en español en este caso. Yo nunca he soñado en inglés. No ¿Ustedes puede sí? ser. Yo no recuerdo mis O sueños. bueno, sí, yo soy igual. Quizás sí, pero no recuerdo. Cuando vivías en Estados Unidos tuviste que empezar a soñar en inglés. ¿No? Qué raro. No, yo sí. A mí sí me pasó, de verdad. A ver, describe cómo pasó. ¿Qué Nada, soñaste? o sea, nada, sueñas, no sé, que estás atendiendo una mesa, lo que sea en ese momento, Ajá. lo que uno hace. Y yo escuchaba a mis amigos porque vivía en lugares muy cerrados y los escuchaba que, oh, yes, thank you. Y, ¡Wow! sí, te lo juro. No sé Yo si a su- ti no te escuchaba, porque creo que tú no hablabas No. dormido, pero si no, Yo- probablemente. Yo supongo que sí, pero la verdad no recuerdo. sí. Y para mí no formaría parte, o sea, porque Un aha no. moment. Sí, De acuerdo. realmente no, porque creo que no lo he vivido, no lo he experimentado, al menos que lo recuerde. Y no sé, creo como que en los sueños puede pasar cualquier cosa. O sea, Puedo hablar árabe Exacto. o mandarín. No, pero no lo hace. No sé si lo asociaría a una mejora, pero está bien. Es lo que ustedes dijeron, supongo. Por cierto, escríbanos en los comentarios. Yo los apoyo. ¿Qué soñaron? A ver, no sé si empieza a tener sentido. Vicky. El otro viene a hacer pedir cosas en público o en situaciones reales. Obvio, a la gente le encanta cuando esto pasa. Show off. Exacto, sí. No solo, quizás como que no lo sienten tan bien cuando están hablando con un tutor, pero ya cuando es en la vida real, siempre como que pega mejor. Sí, yo creo que eso es un clásico, ¿no? Recuerdo Doc también, cuando él comienza a pedir libros en la calle y a hablar, ey, uno podía ver en sus ojos, y no solo Doc, todas las personas Todos los que han venido, en la pues, ¿no? experience. Claro, a Se les ilumina. regatear. Uf. Por ahí, bueno, tal vez sale a flote una parte de tu personalidad que difícilmente pones a prueba en una clase, por ejemplo. Total. Porque es algo que, o sea, no practicas eso. Y a veces los juegos de roles son muy, muy divertidos y útiles, pero a veces te puedes sentir un poquito raro haciendo un juego de rol cuando... ¡Ey, no! En cambio, cuando enfrentas estas situaciones reales en la calle, creo que como que, ¡ey, lo hice! Pude regatear, pude conseguir un precio más barato. Totalmente. No, creo que eso, y llevándolo a nuestro aprendizaje, creo que cuando uno está, digamos, le contestan en inglés en todo caso, o en francés, porque a veces te traducen, ¿no? Como que te ven sufrir, y recuerdo eso fue un poco humillante. Primera vez hablando francés en Francia, la persona me respondió en inglés. Un francés. Fue humillante. Pero después... O cuando uno iba todo emocionado a Estados Unidos a practicar en Miami, a practicar su inglés, bueno. y todo el mundo te hablaba en español. Es verdad, Súper es verdad. sad. Son 20 pesos. El fin de semana estaba hablando con John, un estudiante, saludo John si nos estás escuchando, de Carolina del Norte, y me decía justamente, bueno, tengo una taquería muy cerca, acá en mi casa, y todos hablan español, y hay muchos latinos, hispanos que van allá, pero también todos hablan inglés, y obviamente es un poco incómodo si yo practico o quiero practicar y les pido en español, porque tal vez van a pensar que yo pienso que ellos no hablan inglés. Entonces, y es cierto, ¿no? A veces es una situación Sí. incómoda, pero cuando es espontánea y no es planificada y se da en la calle, es un momento increíble. Espectacular. No, de acuerdo totalmente. Tienes la tercera, Oz, con el 13%. Bien, con el 13% de los votos dice entender canciones o podcast. Wow, esto... ¡Wow! O sea, yo creo que son a veces muy duros con ustedes mismos, porque es un punto en el journey bastante avanzado, ¿no? Sobre todo si son canciones
Yo a veces tengo que buscar la letra de canciones en español Yo para también. entenderlas bien. Es un uno hecho. no entiende todo. Y en inglés, ni se diga, en inglés de verdad tengo que leerlas. Ya después de que uno las lee es como que, claro, obvio que dice eso, pero sin la letra no es tan fácil. Sí, o sea, no sé. No, yo no me siento identificado. Porque hoy yo todavía, Virginia se burla de mí porque... Yo también. Sí. Se burlan de mí porque yo canto cualquier cosa. Es decir, tú no te sentirías que estás aprendiendo o mejorando en tu idioma objetivo si entiendes no lo asociarías, No lo asociaría, diría que me sé más la canción. No es que domino mejor la lengua. Ok. Ajá. Bueno, eso es cierto, porque a veces puedes casi que caletrearte, Sí. un verbo que usamos en Venezuela como para memorizar de manera un poco forzada algo. Incluso tú puedes caletrearte la pronunciación. Sin Recuerdo duda. que una primita estaba haciendo como un challenge de TikTok o algo así y o sea, ella no hablaba inglés en ese momento. Creo que ahora ha aprendido seguramente, pero no sabía nada de inglés. Pero la pronunciación que tenía sobre esa canción era increíble. Sí. Pero no sabía qué estaba diciendo y la pronunciación era impecable. Yo hace como 3 días fue que vi qué significaba la canción de All Around Dance. Tú puedes decir, que ¿Qué? era en francés, la de todos a bailar. Entonces De- bailemos. Entonces bailemos, algo así. Esa fue muy popular, todo el mundo la cantaba. Excelente francés, nadie sabe qué significa. Así que te apoyo un poco. Es un hecho, sin duda. Miren la que tengo en la segunda, que es muy parecida. Entender series, películas sin subtítulos es parecida, pero aquí yo sí creo que hay una diferencia. Ojo. Porque no es algo solo rítmico, solo pegajoso, sino hay conversaciones en una película. En una serie algo está pasando. Y si puedes evitar los subtítulos, recuerdo mucho, me pasó con Friends, ahí sí, no, mi nivel de inglés mejoró porque entendía qué estaba pasando, escuchaba y... buen chiste. Claro. A diferencia de las canciones, ojo. Es verdad, yo igual la anterior, la de entender canciones o podcast, creo que yo sacaría el podcast y lo En pondría otra de acuerdo, categoría. de acuerdo. en y lo esta. pondría en esta categoría porque De acuerdo. coincidimos en lo de las canciones, pero si entiendes un podcast o una película, la trama, todo, creo que sí es algo para celebrar y es un serio indicador de que estás mejorando tu español. Sin duda. Sin duda, creo que es... Y mucha gente nos lo ha dicho. O sea, no, es como su desafío, ¿no? Ver novelas incluso. Recuerdo de Steven está obsesionado con las novelas. Y creo que definitivamente te puedes sentir bastante bien. Sí. Pero hay gente que lo ha escrito en este mismo podcast que dice que en un momento Ey. les parecía muy rápido, jeje, lo siento, ahora es otra fácil. vez. y que después nos empezaban a entender mejor y es como que lograron el reto. Sí, Así que cool. o fuimos un poquito más lentos también, pero bien, ¿no? No, es algo digno de celebrar. Y Sí. Totalmente. quería hacer énfasis en esto porque mucha gente a veces no tiene la oportunidad de tener esas situaciones reales, ¿no? Donde dices el aha moment, ¿no? Ujú. Pero lo que esto permite es que tengas ese aha moment sin necesidad de viajar a un Sí. país o algo. Así que, nada, sigan escuchando nuestro podcast y muchos otros Sí. contenidos en español. Muy bueno. Vamos, Vicky, tienes la última, la primera, la Con más popular. El 22% de los votos. Conversar con nativos fluidamente. Y vengo con una anécdota que me pasó. Hace poco me metí al gimnasio. Acá en Argentina. Ajá. ¡Ey, cállate! Miren. Bien. Pero eso no es la anécdota. Pensé que eso era. Pero escuchen, me metí al gimnasio y entonces tengo como la entrenadora es argentina, por supuesto. No le entiendo nada. O sea, me siento tan mal porque hay música, la música está alta y ella creo que no es de Buenos Aires, me parece que es de otro lugar y cuando me habla, o sea, el 20% es mucho de Te lo mandó a que le hacer entiendo. cardio y tú empezaste a hacer, no sé, cualquier cosa. ¿No crees Gracias que a puede ser otra Dios cosa? hay unas pantallas donde me dicen qué ejercicios tengo que hacer, porque si no ya no podría seguir yendo a ese gimnasio, o sea, perdería la mensualidad. Y no lo entiendo, y digo, de verdad los estudiantes, qué impresionante cuando con el ruido, especialmente cuando venían, que con el ruido, con la música, siempre decían, oye, se me complica más.
Y nosotros que hablamos español, todavía se me complica. Tengo 5 años en Argentina. Sí. Me pareció un poco triste. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Creo que puede haber influido tu poca familiaridad con el gimnasio, Puede pero... ser. Ok, estoy cansada. Imagínate, estoy así como trotando, haciendo algo y la señora hablándome y yo no puedo hacer Es esas verdad, dos cosas es al verdad, mismo claro. tiempo. Y además Vicky, ¿qué pesas? ¿Qué son esas cosas? Esa palabra. Son términos que con los que no están más familiarizados también. Sí. Pero yo también comparto contigo, me ha pasado, sobre todo en los taxis. En los taxis. No, ya yo en los taxis entiendo. No, yo... Personalidad... Aquí los taxistas le dicen tacheros. No sé si es algo malo o bueno, Un pero... poco malo. Pero en ese tipo de ocasiones lo que necesitas son esos filler words como que... Sí. Como para... Y sí. Y sí. Olvídate. Ese tipo de cosas que son amigables con el tachero. Terrible funciona para todo. Terrible. Sí, terrible. Porque puede ser algo malo y es terrible o puede ser terriblemente bueno. Ah. Úsenla. Ey, de verdad, los admiramos cuando ustedes tienen estas conversaciones fluidas con nosotros o con cualquier nativo en la calle o a través de una videollamada. Creo que es algo digno de sentirse orgullosos, ¿no? Así es. Me emociona mucho que sea como a ese momento donde you realize your Spanish improved. Y creo que es bastante obvio. Pero nada, creo que es parte de todo, ¿no? Ajá, ahora vamos a responder la pregunta, pero desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque, a ver, Oz, ¿cuándo tú sentiste que por lo menos, tu portugués mejoró? Estaba mejorando. O tu inglés, no sé, el que tú quieras. En el caso reciente con el portugués fue cuando fui a Brasil y pude entender lo que me estaba diciendo un taxista y pude interactuar, nos pudimos comunicar. Obviamente yo no le podía responder, era más de crosstalk un poco, pero le logré entender todo lo que me decía. Y yo veía que Siriana, mi esposa, me preguntaba. Oh. Y yo decía, pero... O sea, para mí fue como fácil entenderlo. Ajá. Y ahí me di cuenta, hey, algo de portugués sé, porque ella también es hispanohablante y también tiene la similitud igual de los idiomas y no entendió lo que él dijo. Muy bien. ¿Y tú, Vic, con el holandés? Con el holandés nunca llegué a ese nivel. No. Vicky Holanda hablaba holandés. Yo podía pedir comida árabe en holandés. Y eso fue lo único que logré. Pero era lo único que me importaba. Eran unos doner kebabs. Esa era la prioridad. Sí. Ajá. ¿Y en el inglés cuándo te sentiste...? Más o menos con lo que dicen acá. Cuando podía ver series ya sin subtítulos. Sí. O eso, cuando empecé a tener amigos ya en inglés, porque ya ahí no puedes estar traduciendo todo. Tienes que dejarte ver tu personalidad. Y cuando sentí que podía ser yo misma en inglés, ese fue mi aha moment. Yo recuerdo fue reciente también aha moment en francés, de verdad. Mi cuñado es francés y su papá no habla nada de inglés ni de español. Y mi momento de, wow, hey, sí. Cuando empezamos a hablar sobre un licor, la verdad quizás pedí información, pero un licor regional del sur de Francia. Y ahí dije, hey, estaba en la conversación y me estaba dando cuenta de como que lo estoy logrando, no la cagues. Y por pensar eso ya no escuchaste la mitad de lo que te dije. Juan, disculpa, ¿te puedo preguntar algo? ¿Ya se habían tomado el licor? No estábamos en plenitud de condiciones. Ok. Hay veces que eso te mejora ayudar, incluso, te ayuda. Te desinhibe. pero bueno, ustedes, muchachos, en los comentarios, obviamente todo esto es ustedes respondiéndonos y lo agradecemos, pero cuéntenos un poco más de ese momento en el que dijeron, mi español está mejorando. Realmente ha funcionado todo este tiempo de input, de clases de Words Across. Hey, pongan en los comentarios. Y si aún no estás en Words Across y quieres comenzar el próximo año, 2026, con todas las energías practicando tu español, es el momento. Inicia tus 7 días de prueba gratuita. Nos vemos pronto. Chao. Chao.